cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Y aquí hay para mí una aclaración, una afirmación y un anuncio. Una aclaración, una afirmación y un anuncio. Y lo vamos a ver en el resto de la predicación hoy. Les pido que oren un momentito conmigo, por favor. Padre nuestro, gracias por esta palabra. Y este tema es tan sobrio, tan profundo y a la vez tan difícil. De hecho, imposible de creer si no es por la obra tuya y la obra de tu Espíritu. Esta es nuestra esperanza en Jesucristo. Ven, ayuda a tu siervo en su debilidad y que la palabra sea predicada con claridad, con poder y traiga salvación y vida eterna. Traiga bien. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Resulta que la última semana del Señor Jesús es una semana clave en su ministerio, pero no solamente porque es la última, sino por las cosas que fueron sucediendo. El domingo pasado se recuerda como el Domingo de Ramos. En ese día el Señor Jesús se acercaba a Jerusalén y recuerdan que según la profecía había allí una madre, una burra con su burrito, y él se monta allí en humildad como un rey que viene en son de paz, no de guerra. La gente pensó, este podría ser el Mesías que estamos esperando para que restaure el reino. Y él entró así, mucha gente en ese momento decía Hosana y lo alababan. Lamentablemente, muchos de los que estaban en esa multitud, una semana después estaban gritando, crucifíquenlo. Y así pasa con nosotros. Un día estamos de una manera, el otro día de otra manera, y somos inconstantes. Pero ese domingo de Ramos, él entró allí y en ese día los fariseos le acusaron, le dijeron, dile a la gente que se calle porque no está bien que te alaben como el rey venidero, como el Hijo de Dios. Y él le dijo, mira, si ellos se callan, las piedras van a alabar. Y eso implica que, mire, Dios siempre va a tener un pueblo que le alaba. A pesar de la oposición, a pesar de la negación, Dios siempre tiene un pueblo que le adora. Dios siempre tiene un pueblo que le alaba. Y no importa los que se opongan, no importa los que nieguen, no importa la gente que no quiera a Jesucristo, siempre habrá un pueblo que lo ama, que lo bendice y que espera en él. El lunes, entonces, el Señor Jesucristo tiene un día en que los discípulos salieron de Betania, él tuvo hambre, se acercó a una vid y allí no había que comer, pero allí esa vid representa al que viene buscando el, el fruto y no lo encuentra, la indignación del Salvador o del Redentor ante aquellos que profesan o que deberían dar fruto y no dan fruto. Ese día él comienza a planificar cómo estos enemigos, cómo pueden destruir a Jesús. Inmediatamente ya estaban elaborando el plan el lunes y ellos no sabían que esto era parte del diseño eterno de Dios. El martes en la mañana Jesús y sus discípulos regresan a Jerusalén y allí entonces se encontraron con la higuera maldecida en el día anterior que ya no tenía fruto, y el Señor les dijo que eso iba a pasar con aquellos que no tuvieran fruto. Allí los judíos, los líderes, se dan cuenta que la única manera de ellos resolver con Jesús y matarlo como ellos querían era arrestándolo rápido y resolviendo rápido para quitarle la vida, porque el pueblo lo había seguido, lo había apreciado. El miércoles Jesús se asegura de que ya los fariseos, los líderes judíos, lo quieren matar, y en ese sentido, cuando él percibe esto, él no es indiferente, sino que ellos comienzan a ver cómo lo arrestan y de repente ya actúan para arrestarlo rápido con la traición de Judas, uno de los íntimos de él, el tesorero. Luego, el jueves encontramos que Jesús está en la casa de Caifás y ahí es llevado al pretorio y ellos no entraron allí supuestamente para no contaminarse porque eran religiosos. Y es interesante que los religiosos no siempre son personas de Dios. Un religioso sigue cualquier religión y no tiene ninguna relación con Dios. Pero estos hombres eran religiosos y allí trataron de seguir adelante con el plan de arrestar, ya arrestado, y de matar a Jesús. Fue colgado en la cruz el viernes. Allí el Señor es colgado, pasa el sábado en ese silencio, en esa expectativa, y luego el domingo. Quiero hacer una nota. Jesús habla de su muerte como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Y la pregunta es, ¿cuándo murió Jesús? Para algunos murió jueves.
porque de jueves a viernes un día, de viernes a sábado otro día y de sábado a domingo el tercer día. Pero realmente nosotros tenemos que imaginarnos el asunto en función del lenguaje y lo que se refería en ese tiempo para un día. No necesariamente eran 24 horas. Una porción de día podía representar un día. De manera que el viernes en la tarde una porción del primer día, el sábado el segundo día y el domingo el tercer día. Él murió viernes, según se registra. ¿Y por qué podemos afirmar eso? Miren qué pasó. Resulta que cuando él murió, hubo que llevarlo rápidamente a sepultar. José de Arimatea fue y le pidió el cuerpo a Pilato. Y lo hicieron antes de que anocheciera, porque para los judíos el día de reposo comenzaba al caer la tarde del viernes. Entonces, antes de que oscureciera el viernes, hubo que sepultarlo rápido y no lo pudieron preparar con especias aromáticas que le podían a los cadáveres. Él se murió. Y hay algunos que dudan si él murió o no murió. Algunos dicen que él no murió y que realmente como no murió, él tampoco resucitó, sino que él empujó la piedra. Pero una estupidez, no hay manera. Creer eso es peor, es más difícil que creer la verdad de que resucitó. Pero resulta que además de esto, ellos fueron y lo sepultaron rápidamente el viernes en la tarde antes de que oscureciera, pero no lo pudieron preparar. El sábado no lo pudieron preparar tampoco porque era el día de reposo y ya cuando termine el día de reposo es el anochecer del sábado. Por eso es que el domingo, tan pronto amanece, las mujeres llegan allá y bendito sea Dios por las mujeres. ¿Han notado ustedes la importancia de las mujeres en el tema de la resurrección? Es interesante, las mujeres. De paso, alguien decía una vez que a fin de que corriera la voz rápido de la resurrección, por eso él se lo dijo a una mujer. No sé si es verdad, pero ciertamente yo sé que las mujeres comunican muy bien, con muchos detalles las cosas. Imagínense, yo tengo 3 mujeres en casa y mi esposa. Entonces he tenido que aprender a oír a las mujeres con paciencia, ¿verdad? Y usted dice, ¿qué pasó? Y ellas comienzan, bueno, nosotros llegamos. Sí, pero dime qué fue lo que pasó. Y cuando llegamos estaba oscuro. Y ahí comienza todo el detalle. Bueno, pues él quiso que la resurrección fuera comunicada con detalle. Y por eso a una mujer le habló, bendito sea Dios. Y gracias a Dios por las mujeres. El asunto es que esta mujer fueron al sepulcro el domingo en la mañana temprano para tratar de preparar el cuerpo de Jesús como no se hizo el viernes. Y es cuando ellas llegan que encuentran que él ha resucitado. Esa fue la semana. Y ahí estamos ahora. Ahora Pablo está escribiendo a los corintios y cuando él está escribiendo a los corintios, él trata el tema de la resurrección. Y lo primero que leemos en el versículo que escogimos, 1 Corintios 15:20, es que dice, lo cierto es que, esa expresión, lo cierto es que, es lo mismo que decir, la verdad es que, y eso nos conecta con lo que ha pasado justo antes en este pasaje. Él tiene que hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque si hay algo que la historia y los enemigos de la fe han tratado de hacer, es oponerse y negar la resurrección de los muertos. Los primeros 280 años de la iglesia fueron muy difíciles. Persecución, esto no existía. Esto de estar en un lugar sentados adorando y viendo un video, instruyéndonos, cantando, leyendo, eso no existía. La iglesia era perseguida. Jesús había muerto y la iglesia era perseguida y los enemigos trataron de eliminar, borrar la fe cristiana de la tierra. Y de paso este libro también ha tratado de ser destruido y debe maravillarnos, debe sorprendernos que a pesar de toda la oposición, a pesar de todos los argumentos, aquí tenemos la fiel palabra de Dios. Un libro históricamente probado, sostenido por la historia, y nadie puede negar la autenticidad de este libro. Nadie puede negar. Más de 40 autores, 400 años escribiendo, más de 400 años escribiendo, y estos hombres escribieron en una armonía maravillosa. Antes de Jesús con profecías, llegó Jesús, se cumplen todas las profecías y ahora el anuncio de lo que ha de venir. Pero aquí viene la resurrección y es un punto de oposición, se burlan. ¿Usted ha pensado alguna vez qué distingue a Jesús de todos los demás líderes religiosos que han existido en toda la humanidad? De hecho, algunos dicen, todas las religiones son iguales, todos los caminos llegan a Roma. Pero el punto es este,
Todos los líderes religiosos de este mundo tienen una tumba donde están sus restos. La única tumba vacía es la tumba del Señor Jesucristo. No existe, no hay nada ahí, porque Él resucitó, no está ahí. Usted tiene que preguntarse, ¿cómo es posible que eso sea así? De paso, hay lugares importantes en la historia de la humanidad y yo no me opongo, algún día quizás llegue a Jerusalén a verlo, pero ¿usted ha pensado por qué aún el templo fue destruido? ¿Ha pensado en eso? ¿Por qué no queda exactamente aquello a pesar y respeto, con el respeto que merece todo ser humano? Pero la Iglesia Católica tiene lo que se llaman reliquias. ¿Usted ha oído hablar de lo que son las reliquias? ¿Sí? Ok, son piezas que ellos preservan, históricas, reales, entre comillas, y las veneran. Las veneran. Ellos tienen estillas de la cruz, tienen un clavo de aquello, tienen las lágrimas de allá. Es una serie de cosas de esa naturaleza. Pero ¿por qué Dios no ha querido dejar nada de eso? Yo creo que hay una sola razón. Por la misma razón que no hay ninguna imagen de Jesús. Ustedes ven que lo ponen con esa imagen así, con el pelo largo, la barba. Nada de eso es real. Todo eso es creación humana. Artistas que pensaron, él debió ser así. Pero Jesús era hasta de mi color, medio morenito. O sea que los morenitos vamos bien ahí. Puede que sea así. ¿Ok? Pero noten algo. ¿Por qué Dios ha querido hacerlo así? Le voy a explicar. Para que nadie adore a ninguna imagen en ningún lugar, porque Él vive y está en todo lugar al mismo tiempo. Y su promesa fue, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él tiene una tumba vacía. No hay un lugar donde diga, ahí están los restos de Jesús. No existe. Y eso lo hace extraordinario. Ese es el sello de la victoria. La aclaración incluso consiste por como Pablo dice más adelante. Él habla en este pasaje de la resurrección. Y noten el versículo 12. Él dice, pero díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Porque verdaderamente todavía hay personas que afirman no habrá resurrección de muertos. No puede haber resurrección de muertos. Y yo les voy a decir que ciertamente la doctrina de la resurrección es increíble, pero no en el sentido que a veces llamamos la cosa increíble. Es como cuando alguien hace un buen dulce, usted le dice, oye, este dulce está increíble. No, es creíble, usted se lo está comiendo. O sea, la palabra no está bien usada, pero la resurrección es increíble si no es por la obra de la gracia de Dios que abre los ojos y ayuda a la persona a entender la verdad. Oiga lo que dice la Escritura, que los discípulos llegaron allá y vieron la tumba vacía, los lienzos aquí sin el cuerpo, vieron allí lo que envolvía la cabeza, el rostro, y aún no creían. Dios tuvo que abrirle el entendimiento. Pero eso no es todo. María, que estaba ahí, se volvió y lo tenía enfrente y no lo reconocía. Porque nadie puede creer la resurrección, nadie puede celebrar si Dios no le abre el entendimiento y le ayuda a creer por la fe aquello que el ojo no vio. Nadie vio la resurrección. Pero por eso no quiere decir que no sea verdad. Porque dice el salmista que nosotros fuimos formados en secreto. Nadie vio la formación suya en el vientre de su mamá. Por más sonografía que le hicieran. No importa, ahora hacen unas que son maravillosas. Se le ve hasta la nariz, los ojos, una foto casi. No salen bonitos, pero se ve bastante bien. Nadie puede saber cómo se formó usted allá adentro. Igualmente nadie puede saber cómo ocurrió la resurrección. Nadie la vio. Los discípulos no estaban preparados para esto. De hecho, ellos no creían que él podía. Es más, es que nadie puede creer que un muerto puede venir de entre los muertos. De hecho, nadie lo espera. Hace un tiempo vi un video de una persona que de hecho no había muerto, pero lo dieron por muerto. No lo prepararon y como pasa en muchos de nuestros países, lo fueron a sepultar seguido. Y adivinen qué, se levantó porque no estaba muerto. ¿Y qué cree usted que es la familia? ¿Lo celebró? No, todo el mundo salió corriendo y dejaron al muerto solo. Porque nadie espera que un muerto se levante de entre los muertos. Nadie lo espera. Creerlo es una obra de Dios en el corazón de una persona, como lo hizo con los discípulos. De manera que Pablo hace una aclaración. Algunos no creen en la resurrección, pero ciertamente
tenemos razones para creer en la resurrección. Y ahora viene la afirmación. Si nosotros leemos desde el principio de este capítulo 15, mire cómo dice. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Oigan ahora, yo les transmití a ustedes lo más importante. ¿Qué es eso, Pablo? Lo que se me había transmitido a mí también. Miren qué. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Una y otra vez, Pablo insiste, como dicen las Escrituras. Por eso digo, este libro y la fe cristiana se cae completamente si Jesucristo no resucitó. Pero si Él resucitó, esta es la verdad y esta es la única esperanza, si Él resucitó. Y espero que usted tenga una convicción clara, pero no porque yo se lo diga, sino porque Dios se lo revele claramente. Usted diga, Él tuvo que haber resucitado. Y vamos a hablar un poquito de esos argumentos. Pero miren lo que Él dice aquí. Versículo 5, 1 Corintios 15. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Es interesante que Él comenzó con Pedro. ¿Por qué creen ustedes que Él pudo haber comenzado con Pedro? Cuando Pedro estaba por ahí, su hermano lo fue a buscar y le dijo, mira, hallamos el Mesías. Y la respuesta de Pedro no fue amigable. Y Pedro duró un tiempo para creer. Y Pedro fue resistente, convencido, él creyó. Sin embargo, él lo había negado 3 veces. Y el Señor se le apareció a Pedro en compasión. No había creído, lo había negado y él se le apareció en compasión. Pedro estuvo convencido de que el Señor Jesucristo había resucitado. Pero ¿saben qué? Pedro fue uno que cuando el Señor había muerto, abandonó el servicio y el ministerio. Pedro se fue a pescar otra vez. Y como era un líder en el grupo, los demás lo siguieron. Pedro abandonó el ministerio. El Señor tuvo que irlo a encontrar y restaurarlo para el ministerio. Pero eso no fue todo. No solamente él fue restaurado al ministerio, sino que Pedro lo vio resucitado y eso transformó su vida al grado tal que cuando lo iban a matar, él todavía no negó la resurrección, sino que quiso que lo dejaran crucificado de cabeza para que ni siquiera fuera como su Señor. Eso dice la tradición. Pedro y luego apareció a los 12. Y me gusta cuando dice apareció a los 12. Y sabemos que aquí están los 11 y luego quizás Matías, pero es interesante que esa aparición a los 12 ocurrió en 2 etapas. 2 etapas. Ese le apareció un domingo, pero faltaba uno. ¿Recuerdan ustedes quién faltaba? Tomás. Y Tomás no estaba ahí. Y cuando Tomás llegó, miren, no le estamos hablando de José García, le estamos hablando de un apóstol. Cuando él llegó le dijeron, vimos al Señor resucitado. ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta? Aleluya. No, ¿qué creen ustedes? No, yo no se lo creo a ustedes. Yo tengo que verlo para creerlo. Es más, yo no solo tengo que verlo, yo tengo que poner el dedo en la llaga para creerlo. Mire, esa es una respuesta honesta de un hombre a quien Dios no le ha mostrado la verdad de la resurrección. No, yo tengo que verlo para creerlo. 8 días después, estaban todos reunidos y el Señor se apareció en medio de ellos con un cuerpo glorificado. Y para mí es impactante que Él atravesaba en ese cuerpo glorificado los espacios. Es como un presagio de lo que nosotros viviremos. Y algo bueno, cuando ellos dudaban si Él era ese o no, ¿recuerdan cuál fue la señal que Él le dio? ¿Recuerdan qué fue lo que Él le dijo que hicieran con Él? ¿No? Ustedes tienen que tener, y sobre todo los hombres que les gusta comer. Él le dijo, ¿ustedes tienen algo de comer? Y ahí le dieron de comer y ellos vieron que él comió. De paso, puede ser que en el cielo también vamos a seguir comiendo pernil, fritos verdes. Puede ser, porque eso es muy bueno. Okay. El asunto es que cuando Tomás lo vio, se humilló y ahí entonces dijo, Señor mío y Dios mío. Ni siquiera se atrevió a poner, y Jesús dijo, bienaventurado aquellos que creerán sin haberme visto. Ahí estamos nosotros, por la gracia de Dios. Se le apareció a los 12.
Y todos murieron afirmando que el Señor Jesucristo había resucitado. Y yo le voy a decir algo. Usted puede afirmar una mentira siempre y cuando su vida no esté en juego. Pero ellos dijeron, mátenme porque yo sé que después de esta vida hay vida eterna y hay resurrección. Esto no es el final. Pero noten ahora, todos los apóstoles más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, porque alguien dijo, sus discípulos se los robaron. Y como se los robaron, ellos están hablando esa mentira. Pero aquí apareció más de 500 personas. ¿Cómo es posible que 500 personas, más de 500, lo hubieran resucitado y eso no fuera cierto? Y dice aquí Pablo, la mayoría de los cuales todavía aún viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, el hermano de él, que tampoco creía. Y después lo vieron todos los apóstoles otra vez. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pablo lo vio. Y Pablo no lo vio como lo vieron ellos. Él lo vio de una manera muy especial mientras él lo perseguía. Pero yo te tengo que hacer una pregunta. ¿Has visto tú al Señor Jesucristo? ¿Y cómo es eso, pastor? Yo no he ido a Jerusalén. No te estoy hablando de los ojos. Si lo has visto por la fe, si tú has visto que realmente el Señor Jesucristo vive y lo has visto obrando en tu corazón y lo has visto tratando con tu pecado, si lo has visto como el único Salvador, esa es la visión por la fe de la que te estoy hablando. Si tú lo has visto. Finalmente, nosotros nos encontramos con la pregunta, si Él no hubiera resucitado, y esto es para mí parte de la afirmación, yo quiero que ustedes lo consideren conmigo. Versículo 12. Si Él no hubiera resucitado, versículo 13, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Escúcheme bien, si Cristo no resucitó, esto que yo estoy haciendo aquí es inútil y la fe de ustedes es inútil. Algo inútil es que no sirve, que no funciona. Pero yo les voy a decir una cosa. Dios transforma vidas por medio de la predicación, lo que yo estoy haciendo. Dios salva pecadores. Dios da gracia por medio de la predicación. Y si Él no resucitó, esto fuera cualquier charla de motivación, pero no tuviera el poder de Dios para transformar vidas. Y a veces usted está sentado donde está sentado y usted dice, alguien le dijo a ese hombre de la vida mía, porque todo lo que él dice tiene que ver conmigo. No, el Espíritu de Dios está usando a este pecador para que le hable a otro pecador y vea su propio pecado y cree en Jesucristo. Pero esa historia se repite una y otra vez. Yo he conocido mujeres con su marido peleando y discutiendo, diciéndole, tú le dijiste al pastor. Y el esposo diciéndole, tú le dijiste al pastor. ¿Por qué? Porque lo que Dios está hablando ahí tiene que ver con mi vida y se aplica a mi corazón ahora mismo. La predicación fuera algo inútil. Y dice aquí, y los otros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios. En otras palabras, óigame bien, Abraham un mentiroso, Jacob un mentiroso, Isaac un mentiroso, David un mentiroso, Saúl, aunque no creyó y fue lo que fue, mentiroso. Todos los profetas, Samuel, Isaías, Daniel, Jeremías, todos mentirosos. Los apóstoles mentirosos y todos los pastores que usted ha conocido en toda la historia de la humanidad fueran todos unos mentirosos. Y me incluye a mí ahí. Si Él no resucitó, yo soy un mentiroso. Y saben que el mentiroso es mentiroso y le va a hablar mentira en todo. Le va a hablar mentira en todo tiempo. Si Él no resucitó, somos mentirosos. La fe es inútil y somos culpables de nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, óigame bien, todo mi pecado está sobre mí y yo sigo siendo culpable, culpable y culpable. Pero ¿saben una cosa? Porque Jesucristo resucitó, yo sé que Él murió en mi lugar y yo estoy libre de la culpa de mis pecados pasados. Yo creo en ese sacrificio y a mí se me quitó el peso. Hubo un momento de mi vida, óigame, donde yo tenía un peso en mi corazón por el pecado, que yo sentado en una silla como esa que usted está, se predicó una palabra como esta y yo me di cuenta de que yo, si ahí moría, yo iba para el infierno. Yo estaba seguro, yo soy un pecador y yo merezco el castigo y el juicio de Dios. Pero en ese día le pedí perdón a Dios. Él perdonó mis pecados por la muerte de Jesucristo y hasta el día de hoy, para su gloria, soy salvo y limpio de toda maldad. Yo puedo mirar a los ojos a quien sea y cuando me digan, tú eres un pecador, no me voy a defender. Voy a afirmar, tienes toda la razón,
pero también soy un pecador perdonado y lavado por la sangre de Jesucristo. Y eso cambia todo. He pecado, claro. He hablado mentira, claro. He mirado lo que no debía haber mirado, claro. He hablado lo que no debía haber hablado, claro. He tocado lo que nunca debía haber tocado, claro. He hecho lo que no debía haber hecho, claro. Pero también es claro, confesé mi pecado. Jesucristo murió por mí y soy limpio de toda mi maldad. Aleluya. Si Él no resucitó, todo lo que yo le acabo de decir es un cuento. Pero usted sabe si Él ha perdonado sus pecados. Usted sabe si está limpio de su maldad. Usted sabe si tiene esperanza en Jesucristo. Usted lo sabe. Pero además aquí dice, todos murieron creyendo en Cristo. Todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. ¿Usted se imagina lo que eso significa? Esto para mí es duro. Eso significa que cuando la gente muere, óigame bien por favor, esto es muy importante. Si Cristo no resucitó, no hay vida después de esta vida. Todo se acaba cuando somos aniquilados, como dicen unas sectas por ahí. Morimos aniquilados. Ya se acabó todo, todo lo que hay en esta vida. Si Cristo resucitó, oiga ahora, todos los que murieron están perdidos, se borraron. O sea, todos los profetas, todos los apóstoles, todos los misioneros que dieron su vida por allá, todos aquellos que se gastaron están totalmente perdidos. Pero eso no es todo, se lo voy a poner de otra manera. Mi mamá murió creyendo en Jesucristo. Cuando fui a verla, lo que me dijo que quería conocer a su Salvador. Mi mamá está perdida completamente si Cristo no resucitó. Ella se borró completamente de la faz. Jamás verá la luz. Es un cero. Dejó de existir, se esfumó como la niebla. Mi papá murió creyendo en Jesucristo. Y si Jesucristo no resucitó, papá se borró para siempre. Toda su piedad, toda su lectura, toda su fe, vana, no sirve para nada. Pero eso aplica a cada uno de sus familiares. Si murieron creyendo en Cristo y Él no resucitó, hasta ahí llegaron. Más aún, estarán enfrentando la broma más pesada que Dios jamás pudo haber dicho. Porque Él dijo, hay resurrección. Pero cuando se murió, Él dijo, oh, no hay nada. Oye, qué fatal. Pero ¿saben qué? Porque Jesucristo resucitó. Porque Jesucristo resucitó. Todos ellos están vivos ahora en la bendita presencia de Dios. Y están completos. Donde no hay lágrimas. Donde no hay dolor. Donde no hay llanto. Yo espero que usted entienda que es más difícil creer que Él no resucitó que creer que ciertamente resucitó. Y aquí hay, además de una aclaración, una afirmación, finalmente un anuncio. ¿Saben qué es? Ese anuncio en el texto que hemos tomado, versículo 20, dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. ¿Saben algo? Quiero que presten atención porque esto es importante. Ahora morimos, y al morir en este momento, nosotros entramos en lo que se llama el estado intermedio. Por favor, óigame con atención. ¿Qué es eso? Bueno, que si yo muero hoy, este cuerpo mío se va a sepultar. Y tarde o temprano se va a descomponer. ¿Okay? Pero mi espíritu inmediatamente va a la presencia de Dios. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, un malhechor le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Todos nuestros seres se han partido, su cuerpo los hemos depositado ahí. Óigame bien, pero ellos están en la presencia de Dios. Esa es la esperanza. Rico y Lázaro, la Biblia dice que murieron los dos. El rico fue condenado y Lázaro fue a la presencia, al seno de Abraham, y allí estaba siendo consolado. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Partir para estar con Cristo. Por eso nosotros hablamos de cuando mueren los cristianos como un sueño, en el sentido, porque su cuerpo está aquí como un sueño, pero ellos están allá, han partido y están presentes con Cristo. Cada noche usted cierra los ojos, oye bien, cada noche usted hace así, se duerme.
pero usted no está completamente seguro de que va a abrir los ojos al otro día. Pero el día que usted cierre los ojos en la muerte, inmediatamente lo va a abrir en la bendita presencia de Dios. Esa es nuestra esperanza, porque Cristo resucitó. ¿Por qué Cristo resucitó? Yo le voy a dar solamente 3 pruebas. 3 nada más, 3. Y espero que con eso se vaya consolado, alentado. 3 pruebas. La primera, Él resucitó porque dejó una tumba vacía. No hay lugar en el universo de una tumba. Si sus enemigos que lo mataron tuvieran la tumba ahí, y ahí estaría el cuerpo. Sus discípulos no podían haber hecho nada con ese cuerpo y no iban a morir por una mentira. Él resucitó porque dejó una tumba vacía. Acuérdese de eso. La tumba de Jesús está vacía. La tumba de Jesús está vacía. La historia de la humanidad lo confirma. Pero hay una segunda prueba de la resurrección, y es sus discípulos. Aquellos que vivieron de cerca con Él no creían en la resurrección, no esperaban la resurrección, y fueron transformados y vieron la resurrección. Y la tercera prueba, ¿saben cuál es? Todos aquellos aquí que han creído en Jesucristo. Yo te pregunto a ti, ¿tu vida ha sido transformada por Jesucristo? ¿Que está vivo, sí o no? ¿Tú has visto un cambio antes, después? ¿Tú has visto una relación con Dios que te acompaña, que te sostiene, que te consuela, sabiendo que todos tus pecados son perdonados? ¿Tú has visto una nueva vida? Mire cómo dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Jesucristo sigue obrando y sigue transformando vidas. De manera que ahí están, la tumba vacía, la evidencia de los discípulos que creyeron cuando no creían, y la transformación que nosotros mismos hemos experimentado. ¿Por qué? Porque Jesucristo está vivo. Jesucristo resucitó. Vamos a orar. Padre Celestial, si hay personas aquí que no te conocen, yo te pido por ellos en esta hora. Yo te pido que tú los bendigas, que tu gracia sea sobre ellos, y que ellos puedan ahora creer para salvación. Que ellos reciban el don de la vida eterna y conozcan al Salvador resucitado. Mira, oh Dios, que esto te suplicamos, dándote muchas gracias por este día y por esta verdad gloriosa que nos sostiene. Jesucristo resucitó de los muertos. En su bendito nombre oramos.